Sean bienvenidos a un nuevo video. Vean lo que tenemos en la mesa de trabajo. Un transformador lineal que, por cierto, pues es una belleza de transformador. Entrega como máximo 180 amperios en su salida. La etapa secundaria, que es este devanado que vemos aquí, veamos. Es de un calibre extremadamente grande, por decirlo así. Pues podemos ver aquí la bobina, se las voy a mostrar. Voy a poner ahí un poco más cerca esto. Veamos este conector que tenemos aquí. En este lado, veamos. Este es la salida del secundario. Por aquí tenemos el otro, veamos. Sería este de aquí. Y me dirán qué tipo de transformador es este o de dónde lo hemos reciclado. Pues este transformador es de una soldadora eléctrica, de esas que ya están un poco pasadas de moda. Esta soldadora pues yo la tenía para mi uso en algunos mini proyectos que yo hago. Yo no soy experto en soldadura, no he trabajado nunca en esto, pues, pero intentando algunas veces puedo hacer algunos puntos por ahí para hacer algunos pequeños detalles en la casa. Pero bien, hoy vamos a ver cómo saber pues su devanado primario. Vamos a ver cómo conectarlo, ya que este trabaja a 220 voltios, pero también puede trabajar a 110 voltios. Por eso podemos ver que tiene varios alambres por aquí, veamos. Aquí hay dos. Por aquí tenemos otro, 3, 4, 5. Así que con una herramienta casera que tengo por aquí, vamos a comprobar lo que serían las bobinas. Si es que vienen juntas o si que las bobinas están separadas para trabajar independientemente, ¿verdad? Los 120 o 220 voltios. Voy a conectar esto a la red eléctrica. Por aquí tenemos un foco de microondas, veamos. Aquí está el foco de microondas. Yo puedo visualizar aquí que esta línea que está aquí más esta, pues vienen en medio del devanado primario. Estas otras pues ya están más por encima. Puedo asumir que estas van a ser quizás en este caso pues las bobinas que van a trabajar con los 220 voltios y estas dos de aquí pues para los 120 voltios, pero igual lo vamos a investigar para ver si están por separadas o si están juntas. Así que veamos, vamos a conectar primeramente un caimán aquí en esta bobina y voy a conectar el otro en esta otra bobina, veamos. Como podemos ver, el foco se ilumina con bastante intensidad. Eso debido a que estas resistencias de estas bobinas pues son bastante bajas. Permiten el paso de un 100% del voltaje y la corriente. Cuando esta se conecta en serie con un foco como esto, que su resistencia es alta, porque este foco trabaja con 74 ohmios. Para poder probarlo quizás y asegurarse más de la etapa primaria, pues sería quizás más recomendable un foco de 100 watts. Pero en este caso no quiero saber, ¿verdad?, cuáles serían la etapa primaria y secundaria, porque aquí más que lógico se ve. Solo quiero comprobar la bobina. Ahora vamos a comprobar esta otra salida. Veamos. Aquí no se enciende el foco. Vamos a comprobar en el tap central. Tampoco, veamos. Eso pues me da la impresión de que probablemente esta bobina con esta no tenga nada que ver con estas dos de aquí, veamos. Ahora vamos a comprobar la última bobina, que sería esta, la última salida. Y veamos, el foco sigue sin encenderse. Solo nos funcionó cuando conectamos entre esta más la de aquí. Ahora vamos a mover el caimán para lo que serían estas otras bobinas y veamos si es que se encienden. Como podemos ver aquí, sí se enciende el foco,
Por lo tanto, me indica que estas bobinas de aquí son independientes de estas que tenemos en este punto. Luego, pues vamos a comprobar esta otra, el tap central, porque ahí se unen las dos líneas. Aquí tenemos prácticamente dos devanados, veamos. Y aquí se puede observar que el foco se enciende con mayor intensidad. Muy bien. Ahora vamos a comprobar si las bobinas pues tienen cierto número de espiras mayores que esta de aquí, tomando en cuenta que esta tiene un tap central y esta otra pues no tiene tap central. ¿Cómo vamos a saber si tienen las mismas cantidades de vueltas para ver si trabajan independiente de estas? O si estas pues cuando trabajan a 220 solo se maneja este bobinado. Lo vamos a averiguar de la siguiente manera. Por aquí tengo un cable de poder y vamos a estar utilizando el tester. En la escala de alterna lo voy a ubicar aquí a un lado para que se pueda ver. Por ahí creo que se ve. Vamos a encender la luz. Yo creo que por ahí se logra apreciar, veamos. Ahí está. Muy bien. Una vez que hemos comprobado que estos devanados son independientes, vamos a conectar a la red eléctrica la primera bobina. Por aquí tenemos el primer cable. Voy a separar estos otros. Veamos. Lo que vamos a hacer es que vamos a conectar la salida de la toma corriente de la extensión en una bobina de esta, y como este alambre pues es de cablecitos más finos, voy a separar un hilo. Separo un hilo, veamos, este que está aquí. Los otros los voy a doblar hacia atrás y solo vamos a conectar con este hilo para comprobar pues que si esta bobina, ¿verdad?, estuviera en cortocircuito, se va a reventar este cablecito aquí porque es demasiado delgado. Lógicamente, si tuviera una carga, es decir, que en la salida secundaria tuviera un aparato conectado, una pinza con un electrodo y estuviera consumiendo, lógicamente este alambrito que queda aquí pues se reventaría solo conectarlo. Pero en este caso pues solo va a consumir la corriente que el transformador necesita para funcionar. Así que lo conectamos. Ahí está, pero se suelta este cable, veamos. Vamos a poner otro porque este otro se cortó. Vamos a conectar este aquí. Esta es una idea para si tú tienes duda de que el bobinado vaya a estar malo, pues si estuviese malo se va a reventar inmediatamente, pero no va a haber mayor complicación de cortocircuito. Así que lo vamos a conectar. Voy a desconectar este cable y veamos. Ahí está funcionando. Se escucha la vibración bastante suave. Estos transformadores vienen capacitados para trabajar de forma suave con 120 voltios. Y ahora voy a comprobar la salida de la soldadora, o mejor dicho del secundario. Vamos a conectar esto, pero veo que la luz se apagó. Por ahí está. Ahí se logra ver. Y veamos. Logro apreciar ahí que marca 42 voltios. Ese es el voltaje que nos está indicando en la salida. Muy bien. Ahora que hemos comprobado ese voltaje, vamos a hacer la misma prueba con el otro devanado. Vamos a conectar por aquí. Veamos. Conectamos. Y con un hilo del cable vamos a hacer la misma conexión como lo hicimos en la primera bobina. Espero que se note ahí el cablecito.
Veamos, ahí quedó ya, es un hilo. Todos los demás alambres están doblados. Hoy lo voy a conectar. Ahí se puede escuchar que ya está funcionando. Vamos a comprobar nuevamente aquí el voltaje, a ver cuánto nos indica. Un punto muy importante. Si en esta bobina hubiesen más vueltas, con 120 voltios tendríamos la mitad del voltaje que nos marcó esta primera. ¿Ok? O si esta fuera la de 110 voltios, aquí nos va a dar un ejemplo, 80 voltios si fuera que esta fuera la de mayor capacidad, ¿verdad? Así que veamos, lo vamos a comprobar. Vamos a conectar en la salida secundaria. Y por lo visto logro ver ahí que nos indica los mismos 42 voltios. 42.3 voltios. Eso significa que esta salida que tenemos aquí es del mismo número de vueltas que esta otra salida. ¿Ok? Un ejemplo, para que quede más claro. Si esta hubiese sido la de 220 voltios exclusivamente esta bobina, al conectarle 120 voltios de alterna, la salida secundaria nos hubiera dado un voltaje de por lo menos 20 voltios, porque sería mayor a esta bobina, por lo tanto pues el voltaje del secundario disminuiría. Pero en este caso pudimos ver que tanto esta bobina como esta, al conectarle la alterna, ambas bobinas nos dan el voltaje de salida de 42 voltios. ¿Qué indica? Que cuando el sistema a través del selector se quería regular a 220 voltios, pues automáticamente una línea de estas de las salidas del devanado primario, se une con la otra del devanado primario también, haciendo aquí una sola bobina, todas estas. Y lo vamos a comprobar para que veamos lo que sucede. Por aquí tengo un caimán. Este caimán va a servir para hacer un puente. Vamos a ver, conectemos aquí y conectamos en este punto. Ahora sí, vamos a conectar la alimentación por uno de estos alambres y vamos a llevar el cablecito hasta el otro cable que tenemos aquí. Veamos, voy a tratar de bajar un poco este alambre. Primero veo que no va a estar conectado porque me puede dar una descarga eléctrica. Y si vas a comentar que esto es un peligro, amigo, yo tengo conocimientos de electricidad, no te preocupes, porque hay muchas veces que los amigos que están iniciándose o que no conocen de esto, sí le tienen como miedo a la energía eléctrica, y pues claro que tenemos que tenerle miedo, pero cuando nosotros ya trabajamos con esto, pues para nosotros es normal, ya no nos preocupa que vayamos a tener ahí, ¿verdad?, una descarga, porque tomamos algunas medidas. Puede ser que en algún momento sí nos descuidemos y nos dé una electrodescarga ahí, pues, ¿verdad? Pero no es de ciencia. Así que ahora vamos a comprobar teniendo una sola bobina prácticamente. Lo voy a conectar. Y ahí se escucha que vibra más suave. Hoy vamos a comprobar la salida para ver cuánto nos indica. Espero que se vea ahí. Vamos a ver cuánto nos indica la salida de alterna. Por aquí tenemos la bobina. Y como podemos ver, nos está marcando 22 voltios. Eso significa que para trabajar a 220 voltios este transformador necesita unir, ¿verdad?, lo que serían las dos bobinas, haciendo una sola para que pues pueda tener el mismo voltaje de salida, que sería en este caso 42 voltios para la etapa
del secundario, que es esta. Si nosotros hiciéramos una conexión errónea y no uniéramos estas dos bobinas para alimentarlo de 220 voltios, pues el transformador no trabajaría quizás mucho tiempo cuando ya se hubiese quemado el devanado primario, ya que como podemos ver es un devanado de un calibre bastante grueso. El primario, veamos, sería este que está aquí, porque este es el secundario, este es el primario. Por si quieren saber qué calibre es el alambre del primario, veamos, aquí salen los cables de cobre. Tiene unos aislantes de espagueti térmicos, pero aquí está el muy... bueno, ni cobre, no es este tipo de material, es aluminio, veamos, es aluminio porque es blanco. Con esto vamos a comprobar cuánto sería el diámetro del cable o del alambre de esta soldadora, veamos. Vamos a abrir esto. Yo no estoy acostumbrado a usar estas cosas, pero pues verdad, algún momento hay que hacerlo. Ahí se puede ver, nos indica 2.8 milímetros, 2.7, veamos. Ese es el diámetro de grosor de este cable, o de este alambre, mejor dicho. Vamos a ver. 2.7 milímetros, para que se hagan una idea. Ya con la salida pues de este otro cable es más complicado porque es tipo un alambre pacho, pero lo podemos comprobar de la parte plana a ver cuánto nos indica. Nos indica 4 milímetros, ya que este es como pacho plano, veamos. Y del lado más amplio, vamos a ver cuánto tiene esta salida. 7.2 milímetros. Ese sería el grosor, veamos, aquí quedó marcado. 7.8 milímetros, ese sería el grosor de la salida secundaria. Pues como podemos ver, un diámetro bastante grande. Espero que te haya servido la información de este transformador. Les adelanto desde ya, vamos a hacer unos proyectos súper interesantes con esto. Pues yo decidí deshacerme ya de esta soldadora, pues porque por ahí tengo la inverter, que es más pequeña, nos entrega más amperaje, se puede trabajar mucho mejor. Por lo tanto, siento que esta era muy pesada para andarla llevando. Ya trabajé varios días con esta. Como no la ocupaba mucho, podemos ver que incluso pues no está ni recalentado. Vamos a hacer una fuente por ahí de 12 voltios. A ver cuántos amperios nos puede entregar, pero para ello necesito conseguir unos puentes de diodo que sean súper fuertes. Vamos a conectar ahí unos cuantos puentes para ver qué tanta capacidad le podemos sacar. Así que si te ha gustado el video, no olvides dejar un buen like, suscríbete y nos vemos en un próximo video.